Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de estar aquí con ustedes hoy, trayéndoles un tema que, sinceramente, ha dado mucho de qué hablar en el mundo del entretenimiento, especialmente en el ámbito de las celebridades turcas. Espero que estén listos porque vamos a sumergirnos en un chismecito jugoso, pero siempre con respeto, claro está. Hoy vamos a hablar de un tema que ha dejado a muchos con la boca abierta, y es nada más y nada menos que Kerem Bürsin y su aparente miedo de amar tras su mediática ruptura con Hande Erçel. Sí han oído bien. Parece que el corazón de nuestro querido Kerem, después de lo que fue una de las parejas más queridas de Turquía, está atravesando un momento delicado. En este vídeo vamos a desgranar todo lo que se está comentando al respecto. Analizaremos las señales, las especulaciones y trataremos de entender, desde una perspectiva más humana, cómo una ruptura tan pública puede afectar a una persona, incluso a una estrella de cine. ¿Es real este miedo? ¿Son solo rumores? ¿O hay algo más profundo detrás de esta aparente reticencia a volver a enamorarse? Vamos a intentar descifrarlo juntos. Y antes de que nos sumerjamos de lleno en el drama, les recuerdo algo súper importante: si aún no lo han hecho, denle a ese botón de suscribirse. Nos ayudan muchísimo a seguir trayéndoles contenido así de interesante, y ustedes no se pierden nada de lo que publicamos. Un abrazo enorme para todos los que ya son parte de esta comunidad. Y ahora sí, vamos al grano. Como muchos de ustedes sabrán, Kerem Bürsin y Hande Erçel fueron la pareja de moda, la pareja que todos amaban ver junta. Sus proyectos en común, su química en pantalla y su relación en la vida real parecían sacados de un cuento de hadas. Sus seguidores los apoyaron incondicionalmente y verlos separados fue un golpe para muchos. Y aquí es donde entra la controversia. Desde que se hizo pública su ruptura, hemos visto a Kerem un poco más reservado, o al menos, eso es lo que se percibe en los medios y en las redes sociales. Las especulaciones han volado. Algunos dicen que Kerem está herido, que la intensidad de su relación con Hande lo marcó profundamente, y que ahora tiene miedo de abrir su corazón de nuevo. Otros sugieren que simplemente no ha encontrado a la persona adecuada para reemplazar a Hande, o que está enfocado en su carrera. Pero, ¿qué hay de cierto en todo esto? Miren, el mundo del espectáculo es un torbellino de emociones, y las relaciones de las celebridades, por obvias razones, están bajo un escrutinio constante. Cada movimiento, cada gesto, cada ausencia se magnifica y se convierte en tema de debate. Pensemos un poco en la magnitud de una ruptura como esa. No es solo el fin de una relación personal, sino también el fin de una imagen pública que muchos admiraban. Para Kerem y Hande su relación era parte de su marca, por así decirlo. Y cuando eso se rompe, no solo hay un vacío a nivel personal, sino también a nivel profesional, o al menos, la percepción de ese vacío. Es natural que un tiempo de reflexión, de sanación, sea necesario. Y en el caso de Kerem, parece que ese tiempo se ha extendido más de lo que algunos esperaban, o quizás, más de lo que los medios quieren que sea. Hemos visto informes que mencionan que Kerem ha estado muy enfocado en su trabajo. Y eso es genial. Es un actor talentoso y tiene proyectos importantes entre manos. Pero, ¿es posible que este enfoque en el trabajo sea una forma de evitar lidiar con sus emociones? Es una pregunta difícil de responder desde fuera, pero es una posibilidad que no podemos descartar. Muchas personas, cuando atraviesan momentos difíciles en sus vidas amorosas, tienden a refugiarse en el trabajo, en hobbies, o en otras actividades para distraerse. Y no hay nada de malo en eso, siempre y cuando sea un proceso saludable. Ahora hablemos de lo que se rumorea específicamente sobre su miedo de amar. ¿De dónde viene esta idea? Parece que tras la ruptura con Hande, Kerem ha sido visto muy poco en el ámbito social o romántico. No se le ha relacionado con nadie de forma seria, y esto ha sido interpretado por algunos como una señal de que está cerrando su corazón. Es como si dijera, esto fue demasiado, no quiero volver a pasar por algo así. Es una reacción comprensible, ¿no creen? Amar, abrirse a otra persona, siempre conlleva un riesgo. Y cuando ese riesgo termina en dolor, es normal que uno se vuelva más cauteloso. Además, hay que considerar la presión mediática. Imaginen tener que lidiar con la atención constante de las cámaras, las preguntas de los periodistas, y las especulaciones de millones de personas sobre tu vida privada. Para cualquiera, eso sería agotador. Para alguien que está intentando sanar una herida, puede ser aún más difícil. Quizás Kerem simplemente quiere privacidad,
quiere tener su espacio para procesar lo que ha vivido sin la constante interferencia externa. Por otro lado, no podemos ignorar la posibilidad de que simplemente aún no haya encontrado a la persona que le haga sentir esa chispa especial de nuevo. El amor no es algo que se pueda forzar o que aparezca a la carta. Requiere conexión, química y un momento adecuado en la vida de cada persona. Quizás él no está evitando el amor activamente, sino que está esperando que llegue de forma natural, sin presiones. Otro punto a considerar es la intensidad de la relación anterior. Las relaciones de celebridades a menudo se viven a un ritmo vertiginoso. Viajes, eventos, rodajes juntos. Todo puede ser muy apasionado y efímero. Si esa intensidad fue tan alta, es posible que Kerem necesite un tiempo más tranquilo para reencontrarse consigo mismo y para entender qué tipo de relación desea en el futuro. Tal vez no se trata de un miedo a amar en sí, sino de un miedo a revivir una dinámica que no le funcionó o que le causó dolor. Y aquí es donde entra nuestra interpretación como espectadores. A menudo proyectamos nuestras propias experiencias y deseos en las vidas de las celebridades. Vemos a Kerem, lo admiramos y queremos verlo feliz, y eso a menudo se traduce en verlo en una relación. Cuando eso no sucede empezamos a buscar explicaciones, y el miedo de amar se convierte en una narrativa atractiva y comprensible. Pero, ¿qué pasaría si Kerem estuviera en un momento de autodescubrimiento? ¿Qué pasaría si estuviera fortaleciendo su relación consigo mismo, aprendiendo a ser feliz en su propia compañía? Eso también es válido y quizás incluso más importante para su bienestar a largo plazo. El amor propio es la base de cualquier otra relación saludable. Y si él está trabajando en eso, es algo para celebrar. Analizando sus últimas apariciones o declaraciones, si es que las ha habido, se nota una cierta cautela a la hora de hablar de su vida privada. No se le ve presumiendo de nuevas conquistas, ni tampoco se queja abiertamente de su soledad. Parece mantener un perfil bajo en cuanto a temas románticos, y eso es lo que alimenta las especulaciones. Y es que la conexión que Kerem y Hande tenían era tan fuerte, que para muchos seguidores, su separación fue como si se rompiera un pedazo de su propio mundo. Verlos juntos era un bálsamo, una fuente de alegría. Por eso, cuando esa conexión se rompió, el impacto fue considerable. Y esto puede generar un efecto dominó en la percepción de cómo se siente Kerem en este momento. Tal vez la clave esté en entender que las rupturas, especialmente las que son tan visibles, dejan cicatrices. Y cada persona las procesa a su manera. Algunos se lanzan de cabeza a una nueva relación para olvidar, otros prefieren aislarse y reflexionar, y otros buscan un equilibrio entre ambos. Kerem parece inclinarse más hacia la reflexión y el enfoque en su carrera. Ahora, no quiero sonar como si estuviera defendiendo o atacando a nadie. Simplemente intentamos dar una perspectiva, un análisis basado en lo que se comenta y en la lógica de las situaciones humanas. Porque al final del día, Kerem Bürsin es un ser humano con sus propias emociones, sus propios miedos y sus propias experiencias. Y es importante recordar que las redes sociales y los medios de comunicación a menudo presentan una versión editada y a veces exagerada de la realidad. Lo que vemos no es siempre el cuadro completo. Detrás de las cámaras, detrás de las sonrisas forzadas o las miradas esquivas, hay una persona lidiando con sus propios demonios. Podríamos decir que en resumen, el título Kerem Bürsin miedo de amar tras romper con Hande, no es tanto una afirmación rotunda, sino más bien una interpretación de su comportamiento actual. Es la lectura que muchos fans y medios hacen de su aparente reclusión romántica, su enfoque en el trabajo y su silencio en cuanto a nuevas relaciones. Es posible que sí, que haya un componente de cautela, de temor a volver a sufrir. Pero también es posible que esté en un proceso de autodescubrimiento, esperando el momento y la persona adecuada, o simplemente disfrutando de su propia compañía y enfocándose en sus metas profesionales. La verdad, como suele suceder, probablemente se encuentre en algún punto intermedio, lejos del dramatismo de los titulares. Y con esto llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Hemos explorado las razones detrás de las especulaciones sobre Kerem Bürsin y su aparente reticencia a enamorarse tras su ruptura con Hande Erçel. Hemos analizado las posibles causas, desde el dolor de una separación pública hasta la búsqueda de privacidad y el enfoque en la carrera profesional. Al final, lo único que podemos hacer es esperar y desearle lo mejor en su vida personal y profesional. Muchísimas gracias a todos por acompañarme en este análisis.
Espero que les haya parecido interesante y que hayamos podido aportar una perspectiva un poco más profunda sobre este tema. Me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Creen que Kerem Bürsin tiene miedo de amar? ¿O creen que simplemente está enfocado en otras cosas? Déjenme sus opiniones en la sección de comentarios, estoy ansioso por leerlos y debatir. Si disfrutaron de este vídeo, no olviden dejarle un buen me gusta, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Nos vemos en el próximo, cuídense mucho. Adiós.